Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. En esta ocasión vamos a dar continuación al tema de extensiones y también finalización a lo que es el tema en sí, porque no es muy largo, de hecho ya les dije que era bastante simple. Y voy a hacer una corrección en una cosa que había dicho en el episodio anterior en cuanto a extensiones. Que había enseñado cómo crear extensiones de inicializadores, o cómo extender una clase, una estructura, o una numeración, incorporando inicializadores, pero dije que el tema de clase era complicado y eso me confundí con protocolos, sepan disculpar, no era lo mismo. En sí, cuando nosotros definimos una extensión y vamos a poner un inicializador en una clase, lo que vamos a hacer en la extensión es agregar generalmente un inicializador por conveniencia. Lo recomendable es dejar inicializadores normales o designados dentro de lo que es la clase, por ejemplo, y en el caso de hacer extensiones poner inicializadores por conveniencia que empleen los inicializadores designados como lo habíamos visto anteriormente en el capítulo de inicializadores justamente. Así que voy a escribir un ejemplo así muy corto para que se vea cómo se hace. Es muy simple, ponemos por ejemplo una clase, la llamamos clase prueba, abrimos y cerramos llave, ponemos que tenga por ejemplo una variable, nombre, que va a ser de tipo string, ¿sí? Y después vamos a poner un inicializador init, abrimos paréntesis, nombre de tipo string, abrimos y cerramos llave, y lo que vamos a hacer dentro de esto es la típica asignación, soft.nombre es igual a nombre, ¿sí? Y finalmente, después de haber que puse init y no init, perdón, ahí corrijo, perfecto, y ahora vamos a crear lo que es la extensión. Vamos a poner extension, ¿de cuál? De clase prueba. El nombre no nos dice nada, abrimos y cerramos llave, y dentro de esto ponemos por ejemplo init, abrimos y cerramos paréntesis, y abrimos y cerramos llave. Vemos que acá Xcode nos está marcando un error, y esto viene porque no estamos llamando al inicializador correspondiente, que es el inicializador designado. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Ponemos convenience antes de la palabra init, y dentro del inicializador vamos a poner soft.init, abrimos paréntesis, nombre, dos puntos, en este caso un string que haga por ejemplo sin nombre, y acabamos de inicializar lo que es la extensión. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, podemos agregar más elementos. Podemos poner un print. Print. Estamos inicializando. Y si ahora creamos, por ejemplo, una instancia de lo que es la clase prueba, ponemos let clase es igual a clase prueba, abrimos paréntesis. Ponemos en este caso un nombre, dos puntos, y ponemos que yo cualquier nombre ASD. Un nombre simple. Si le damos a correr a esto, no nos va a mostrar ningún mensaje porque no tiene que mostrar nada. Ahora, si nosotros le quitamos el parámetro de nombre, es decir, que no tome nada, estamos llamando al segundo inicializador, que el segundo inicializador lo que hace es justamente llamar al primer inicializador y finalmente imprimir un mensaje que nos está diciendo estamos inicializando. No hicimos nada rara hasta ahí, o sea, es el trabajo con inicializadores por conveniencia y designados como lo habíamos visto anteriormente, y en eso no hay mucha variación en las extensiones. Ahora vamos a empezar con los ejemplos de hoy, que van a ser ejemplos de cómo incorporar en las extensiones el tema de métodos, porque hasta ahora eran propiedades computadas y vimos el tema de inicializadores. Borramos todo esto y vamos a extender en este caso, por ejemplo, de los números enteros. Entonces ponemos extension de los números enteros. ¿Cuál es la clase o la representación de enteros en este caso? Es int, como lo trabajamos hasta ahora. Abrimos y cerramos llave. Y vamos a crear un método. ¿Cómo lo hacemos? Como lo haríamos normalmente. Ponemos en este caso func, el nombre de la función, repetir, lo vamos a llamar. Abrimos paréntesis, el parámetro se va a llamar tarea, dos puntos, va a ser de tipo una función que no toma nada y va en este caso a void. Con lo cual estamos diciendo una función que no toma ni devuelve nada. Cerramos el paréntesis correspondiente de la función, abrimos y cerramos llave y vamos a hacer que esto funcione. ¿Cómo va a trabajar esto? Lo que vamos a hacer ahora es un bucle for, ponemos for, guión bajo, in, 0, punto, signo de menor, el cual le estamos diciendo en realidad que vamos del 0 hasta el número anterior. ¿De qué? De self, porque recordemos que estamos trabajando dentro de enteros. Entonces ponemos self,
abrimos y cerramos llave. Y ahora lo que vamos a hacer es llamar a la tarea. ¿Cómo hacemos esto? Tan simple como escribir tarea, abrimos y cerramos paréntesis y listo. Es muy simple. Ahora, ¿podemos llamar a este método? Sí, sencillamente. Vamos a ir fuera de lo que es la extensión que acabamos de hacer. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, es escribir el número 3, punto, y una de las opciones que podemos llamar es a repetir. Repetir. En este caso vamos a pasarle lo que es la clausura que diga un print de hola mundo. Así de simple. ¿Qué es lo que va a hacer esto? 3 puntos repetir y la clausura que dice print hola mundo simplemente va a imprimir hola mundo 3 veces. Es así de simple. Si leemos la extensión, ya sabemos lo que estamos diciendo, extension int, con lo cual estamos diciendo vamos a extender a los números enteros. Incorporamos un método como lo haríamos normalmente. No cambia eso, es decir, justamente acá cuando hacemos extensiones tenemos que suponer que estamos escribiendo dentro de la misma clase, dentro del mismo elemento y listo. No es muy complicado. Esto va a tomar un parámetro que es una tarea, que es justamente una clausura o una función que no toma nada y no devuelve nada, y va a repetir la tarea la cantidad de veces que nosotros digamos. En este caso, por ejemplo, si ponemos 3 puntos repetir primero hola mundo, dijimos que se repetía 3 veces, entonces si le damos a correr, vamos a ver si el mensaje es lo que nosotros esperamos. Dice hola mundo, hola mundo, hola mundo. ¿Qué pasa si en vez de 3 es el número 7? Vamos a cambiar 3 por 7, 7 puntos repetir y la clausura. Le damos a correr. Y nos imprime hola mundo 7 veces. Es así de simple, es muy simple trabajar con extensiones y funciones. ¿Podemos seguir trabajando con lo que es la extensión de enteros? Sí, tranquilamente. Vamos a borrar en este caso el ejemplo. Pero vamos a dejar la extensión original. Y vamos a incorporar un nuevo elemento. Algo a considerar es que los números enteros no son por referencia, sino por copiado. Entonces, si nosotros queremos utilizar alguna función que va a modificar algo dentro de este elemento, es decir, por ejemplo, una función que modifique algo de la estructura actual, vamos a tener que decir que sea un método mutante. Como lo habíamos visto antes, el tema de métodos dentro de clases, dentro de estructuras y enumeraciones, perdón por el error. Teníamos que indicar que el método, como iba a modificar algo de la estructura, tenía que ser mutante. Escribimos la palabra clave mutating func, le vamos a llamar en este caso cuadrado, abrimos y cerramos paréntesis. Esta función no va a devolver nada porque justamente va a mutar el elemento actual, va a modificar el entero actual. Abrimos y cerramos llave. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Algo tan simple como decir self es igual a self por self. Sé que la línea suena medio extraño. Acá me come un espacio. ¿Y qué es lo que hace esta función? Es algo tan simple como elevar el número actual al cuadrado. ¿Cómo hacemos esto? Un número se eleva al cuadrado si se lo multiplica por sí mismo. Es decir, el cuadrado de 3 tiene que ser 9 porque es 3 por 3. El cuadrado de 2 es 4 porque es 2 por 2. El cuadrado de 5 es 25 porque es 5 por 5. Y así. Entonces lo que vamos a hacer con este método es tomar un número, calcular su cuadrado, pero no imprimirlo en pantalla ni devolverlo, sino que vamos a modificar el elemento actual. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con esto? Vamos a usar un ejemplo. Vamos a poner por ejemplo lo que es var número que es de tipo entero y es igual a 5. Hacemos un print de número. Después vamos a hacer número punto cuadrado, abrimos y cerramos paréntesis. Y después hacemos nuevamente un print de número. Demos a correr a esto. Y vemos que nos dice 5 y 25. ¿Qué pasa si número en vez de ser 5 le ponemos 6? Nos da 36, 6 y 36 respectivamente. Y lo que estamos haciendo acá es modificar el elemento actual. En este punto es cuando son muy útiles las funciones, cuando trabajamos con estructuras o enumeraciones, de poder modificar el elemento actual con lo que es un método mutating, como en este caso. Ahora bien, algo que notarán que hasta ahora pusimos las dos cosas en una sola extensión. ¿Podemos ponerlo en dos extensiones? Tranquilamente. Podemos escribir extension int y el primer método, que es el de repetir. Cerramos la llave. Escribimos ahora extension int, abrimos llave de nuevamente. Y tranquilamente podemos trabajar así con dos extensiones. Es otra forma de organizar el código. ¿Conviene hacer esto hasta cierto punto? O por lo menos la cuestión de decir,
vamos a separar o tratar de separar lo menos necesario. Generalmente las extensiones suelen ser una sola gigante y listo. Acá por cuestiones de ver qué es lo que estamos haciendo, lo separo en dos extensiones, no hay ningún problema. El programa funciona nuevamente. De hecho vamos a probar a hacer algo tan divertido como a número en vez de ser el 6, ahora vamos a ponerle 7, le damos a correr. Y nos da 7 y 49. Con lo cual vemos que claramente está funcionando. Vamos a hacer otra extensión más y vamos a hacerla un tanto interesante. En este caso vamos a tratar de obtener el enésimo dígito de un número contando de derecha a izquierda. Es decir, si tenemos el número 23, el índice 0 es el 3, el índice 1 es el 2 y el índice 2 es el 1. Después si seguimos buscando cualquier otro índice va a dar 0. Se supone que los números son infinitamente 0 hacia la izquierda y para el resto y a la derecha es como marcamos la presencia para ese lado. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a crear una tercera extensión de entero. Ponemos extension int, abrimos y cerramos llave y ahora vamos a crear un subscript. Vamos a incorporar un subscript en este caso para que sea más cómodo para nuestra notación. Ponemos subscript, ahí está. Abrimos paréntesis, ponemos índice, que va a ser en este caso de tipo entero. Cerramos paréntesis. ¿Y qué es lo que va a devolver este subscript en el caso del get? Ponemos la flechita y ponemos que devuelva un entero, porque vamos a trabajar todos con números enteros. Abrimos y cerramos llave. Y ahora vamos a hacer algo que puede parecer no muy emocionante, pero bueno, de hecho puede romper un poco la cabeza si no se acostumbran a estas notaciones, pero es fácil de hacer. Ponemos var decimal base, que va a ser igual a 1. Y ahora lo que vamos a hacer es poner un bucle for in que 0 punto menor, con lo cual estamos diciendo que vamos de 0 hasta qué número, hasta el índice que nosotros le vamos a estar pasando como argumento. Abrimos y cerramos llave y dentro del bucle for vamos a poner decimal base por igual 10. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que al decimal base vamos a multiplicarlo por 10 por cada iteración. A priori va a ser 1, pero en cada iteración lo multiplicamos por 10. Finalmente lo que vamos a hacer es un return de que abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis ponemos self dividido decimal base y fuera del paréntesis vamos a poner el operador de porcentaje, que en realidad es el módulo 10. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a hacer toda la magia. ¿Cómo funciona esto? Acá me comí una L en decimal base. Puse decimal base, es decimal base. Ahí está. ¿Qué es lo que hace esto? Esto va a tomar un índice, ¿sí? El decimal base va a ser a priori 1. Supongamos que nosotros le pasamos lo que es el índice 0. Si el índice 0 no va a iterar ninguna vez el bucle for porque va a ir de 0 hasta algo que sea menor que 0. Y no existe nada así. O sea, vamos de 0 a algo que sea menor que 0. Contradicción, bien, no se ejecuta el bucle for. Con lo cual lo que vamos a hacer es decimal dividido 1. Supongamos que el número es 123. 123 dividido 1 va a dar 123. Y después le vamos a sacar el módulo 10. Módulo 10 sirve para sacar lo que es el último dígito de un número. Si nosotros a un número le hacemos módulo 10, vamos a obtener el último dígito del lado derecho. Es decir, si es 123, vamos a obtener el 3. Si es 12, vamos a obtener el 2. Si es 1, vamos a obtener 1. Si es 0, vamos a obtener 0. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer con el bucle for? Hacer la cantidad de corrimientos necesaria. Cuando queremos obtener el primer dígito, en realidad no necesitamos hacer ningún corrimiento, entonces el bucle for no se ejecuta. Ahora, cuando queremos obtener, por ejemplo, en vez del dígito 0, obtener el dígito 1. El dígito 1 se hace dividiendo el número por 10, con lo cual vamos a eliminar algunos números de la derecha. Si por ejemplo 123 lo dividimos 10, da 12,3, pero el número entero, como todo trabaja en entero, va a dar 12, con lo cual nos acabamos de deshacer del 3. Así pues, nosotros podemos deshacernos de ese 3 y después sí sacar el 2 que nosotros queremos extraer. Si queremos el elemento 2, que sería en este caso el 1, en 123, lo que va a hacer es eliminar los dos primeros dígitos, con lo cual el bucle va a iterar dos veces. Ahí nos sacamos esos dos números de encima y nos quedaría el último. Hacemos módulo 10 y sacamos ese número. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros nos pasamos a rosca y decimos, bueno, dame el dígito 100? Va a dar 0. Simplemente no pasa nada. Se considera que el número es 0, 0, 0, 0, 0, así infinitamente hasta llegar al número que nosotros describimos. ¿Vamos a probar esto? Sí, tranquilamente. Vamos a poner un print. Ahí. Print.
abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de esto vamos a poner por ejemplo el número 123. El operador de su script, que es decir, escribir las cosas entre corchetes, es decir, 123, abrimos y cerramos corchete, y dentro de los corchetes ponemos un número, por ejemplo el 0, con lo cual estamos queriendo decir, dame el dígito 0 de derecha a izquierda del número 123. Damos a correr. Y nos da que es 3. Si ponemos que el dígito en vez de ser 0 sea 1, le damos a correr. Y nos da 2. Vamos a hacerlo más interesante aún. Vamos a poner un número, ponemos let número es igual al número 75145, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer es escribir un bucle for i in, por ejemplo, 0, punto suspensivo, 7, con lo cual vamos a tener en total 8 dígitos. O por lo menos ese sería el intento, abrir y cerrar llave. Y acá vamos a poner print de número, abrimos y cerramos corchete, y dentro de los corchetes ponemos i, con lo cual estamos diciendo dame el índice, el iésimo índice, vamos de 0 hasta el 7 incluido, con lo cual si le damos a correr, obtenemos 541, vemos el número 541, bien. Después tenemos 57, 57, después 0, 0, 0 como habíamos dicho anteriormente, y así podemos obtener los distintos dígitos o el enésimo dígito de un número con la anotación de su script. Así que podemos hacer estas extensiones para agregar estas características que nosotros quisiéramos utilizar. Uno diría, ¿cuál es la usabilidad de esto? Depende de uno lo que está queriendo hacer. En este caso, por cuestiones de ejercicio hacemos estas cosas. Pero las extensiones tienen el poder que ustedes le quieran dar, básicamente. Vamos a hacer una extensión más de entero que también me parece interesante, y es incorporar tipos anidados. Borramos el ejemplito, dejamos las otras 3 extensiones. Vamos a poner un par de espacios así para que tengamos lugar para trabajar. Vamos a poner la extensión que diga extension, otra vez de entero, int, abrimos y cerramos llave. Vamos a crear un tipo anidado que lo vamos a llamar enum tipo, ¿sí? Abrimos y cerramos corchete y ponemos case negativo, coma, 0, coma, positivo. Bien. Ahora vamos a crear lo que es una variable, como lo habíamos visto anteriormente, una propiedad computada dentro de esta extensión, que lo que va a hacer es tomar el número actual y decirnos si es negativo, 0 o positivo en base a este tipo anidado que nosotros acabamos de crear. Entonces ponemos var, le vamos a llamar tipo con la T minúscula porque es una variable, que va a ser de tipo con la T mayúscula porque es un tipo. Abrimos y cerramos llave y dentro de esto ponemos un switch de ¿qué? Un switch de self. Abrimos y cerramos llave nuevamente. Ahora vamos a hacer el análisis por caso, entonces ponemos case de ¿qué? De 0, porque vamos a contemplar primero si es 0 el número. Ponemos 2 puntos, return punto 0, lo cual estamos diciendo si el número es 0, el número actual es 0, devolvemos el elemento de numeración tipo 0. En caso si es positivo ponemos case let x, pero no solamente cualquier x que sean positivos. Para eso decimos where x es mayor que 0. En ese caso ponemos return de punto positivo. Finalmente nos queda el tercer caso. Vemos que esto tiene solamente 3 casos posibles, con lo cual en el tercer caso uno diría, ¿tenemos que analizar condiciones? No, porque si son los 2 casos anteriores no se cumplieron, por defecto va a ser el tercero. ¿Cómo se llamaba la condición por defecto en un switch case? Default. Entonces ponemos default return punto negativo. De esta manera contemplamos los 3 pasos y así obtenemos el tipo de cada número, si es positivo, 0 o negativo. Vamos a hacer algo más interesante. Vamos a crear ahora una función que tome una lista de enteros y nos devuelva en un string, o como si fuese un string, en realidad lo va a imprimir en pantalla directamente, los distintos tipos por una manera más legible. Es decir, en vez de decir punto positivo, punto 0, punto negativo, lo va a devolver diciendo el signo más para los positivos, menos para los negativos y el 0 para representar el número 0. Por eso ponemos func imprime tipos, abrimos paréntesis, la etiqueta externa le ponemos d, espacio, la etiqueta interna ponemos lista, 2 puntos, va a ser de tipo lista de entero, cerramos paréntesis,
Y no va a devolver nada porque todo lo va a mostrar en pantalla. Y de paso vamos a ver un pequeño truquito con el print para imprimir un montón de cosas en una sola línea sin saltar a la línea siguiente. ¿Cómo lo hacemos? Abrimos y cerramos llave. Vamos a hacer un bucle for. Ponemos for item in lista, con lo cual estamos diciendo recorre la lista o iteremos sobre la lista. Y lo que vamos a hacer es un switch case sobre el tipo del ítem. Entonces ponemos switch item.tipo, que es lo que nos permite calcular en la extensión final que acabamos de hacer. Abrimos y cerramos llave y vamos a contemplar los tres casos. Por ejemplo, ponemos case.0, con lo cual analizamos el caso en que el número sea de tipo 0. Dos puntos, ponemos print, abrimos paréntesis, ponemos el string que tenga el 0 y un espacio, coma, pero eso fuera del string, ponemos terminator. Y con terminator estamos indicando de que después de imprimir el mensaje, en vez de hacer un salto de línea, haga otra cosa. ¿Por qué hace esto el print? El print notamos que siempre salta de línea. En este caso no queremos que salte de línea, queremos que siga. ¿Cómo solucionamos ese problemita? De manera muy sencilla. Es incorporando un terminador o un string final que no sea el salto de línea. Con lo cual estamos sobreescribiéndolo, por así decirlo, porque anteriormente usaba el valor por defecto que era salto de línea. Entonces ponemos terminator, dos puntos, y el string vacío, con lo cual decimos no imprimas nada como fin de línea. Hasta ahí vamos todo bien. Después vamos a hacer un segundo case. Ponemos case.negativo, dos puntos, hacemos exactamente lo mismo. Print, abrimos paréntesis, el string que tenga en este caso un guión, que es la representación del signo menos, y un espacio, coma, terminator, dos puntos, el string vacío. Y el caso final ponemos default, en este caso es print, abrimos paréntesis, el string que tenga el signo más y un espacio, con lo cual estamos representando los positivos, y después del string ponemos coma, terminator, dos puntos, el string vacío. De esta manera estamos recorriendo la lista de enteros e imprimiendo el tipo, y finalmente, para que sea más elegante, después del bucle for ponemos un print de el string vacío para decir, bueno, hagamos un salto de línea. Así que ya teniendo todo esto definido, podemos probar el ejemplo. ¿Cómo hacemos esto? Simple. Vamos a llamar a la función imprime tipos de, y le pasamos una lista, que por ejemplo tengo una lista que tiene el 12, coma el menos 5, coma el 0, coma el 3, coma 0, coma 0, coma menos 7, coma menos 4, coma 21. Es decir, tenemos la función imprime tipos de la lista esta hermosa de números que tiene menos 12, menos 5, 0, 3, 0, 0, menos 7, menos 4 y 21. Si damos a correr, vamos a obtener justamente un string en una sola línea que diga los tipos de cada número. Vamos a darle a correr para ver si realmente eso funcionó. A ver, nos dice más, menos 0. A ver, 12 es positivo, más, perfecto. Menos 5 es negativo, menos, perfecto. 0 es 0, 0, perfecto. 3 es positivo y después vienen dos ceros. Entonces dice, tiene que ser más y 0 y 0. Más, 0, 0. Después vienen dos números negativos y uno positivo. Entonces menos, menos, más. Perfecto. Y vemos que también logramos el bonito efecto de imprimir cosas en una sola línea. Que eso es algo que la verdad se hubiese agradecido antes. No lo expliqué antes por cuestiones por ahí un poco de ver el tema un poco mejor. En este caso vemos cómo se hace, es muy simple, no es algo que hay que romperse la cabeza ni nada. Justamente, también antes se lo hacía de la otra forma para que aprendan a manejar mejor strings. Es bueno familiarizarse con las strings, y esta es otra de las formas, utilizando los parámetros extras que tiene la función print. Los primeros son los argumentos, después tenés un separador que si vos pones más de un elemento, porque hasta ahora solamente ponemos un solo string, podemos poner más elementos y con eso estamos indicando de, bueno, con todos estos elementos podemos concatenarlos. ¿Cómo los concatena? Pone un elemento y el separador, elemento, separador, elemento, separador, elemento, separador, hasta llegar finalmente al último elemento. El separador es otro de los el separador es otro de los parámetros que toma la función print, que también es un string. Podemos separator, dos puntos, y nos queda directamente el string concatenado de esa forma. Y terminator o terminator, si lo queremos leer así de manera brusca, lo que hace es decir cuál es lo último que se va a imprimir. Lo que hace es decir qué es lo último que se va a imprimir antes de dejar ejecutar la función. Es decir, imprimimos todo con los separadores, con todo lo que sea necesario. Y finalmente
imprime el terminador, que por defecto suele ser justamente el salto de línea. De esta forma lo estamos sobreescribiendo diciendo, bueno, no uses ese carácter por defecto, no uses ese string por defecto, usa el string vacío que representaría, bueno, no hagas nada. Otra forma de hacer esto más lindo hubiese sido que yo poner, en vez de 0 espacio, poner 0 solamente, guión espacio lo borramos, todo le borramos eso y el terminador le ponemos que sea un espacio. Entonces le ponemos espacio a todos. Ahí está. Y si damos a correr nuevamente, obtenemos exactamente lo mismo, no cambió en lo que iba a mostrar. De hecho, esta es una manera por ahí un poco más elegante. Entonces quedarían los números, es decir, imprimiría por ejemplo 0, el string que tiene el 0 solamente, y después el terminador sería un espacio en blanco, el guión y el terminador sería un espacio en blanco, y el signo más y el terminador sería un espacio en blanco. Y así con esto damos cierre a lo que es el episodio de hoy y cierre al tema de extensiones. Vieron que es realmente simple, solo con 2 episodios ya alcanzó y lo quise dividir bien para explicar bien el tema. Espero que se haya entendido, como siempre digo, si algo no se entendió, se vale hacer el planteo de, si es necesario, hasta se sube de nuevo un video haciendo referencia con una mejor explicación, o una respuesta a correo electrónico privado, también vale. De hecho, hoy estaba revisando y uno de los correos electrónicos, está bien, fue muy alentador. Una de las personas que escucha tanto el podcast de Code Time y Script Time y está viendo lo que es el canal del tema de YouTube y con Swift. La verdad que por lo menos fue muy alentador porque son mensajes que ayudan mucho. Son palabras de agradecimiento, planteamientos de proyectos y cosas así. Y me gusta mucho justamente la interacción que está viendo y eso se agradece muchísimo. Como siempre digo, no se olviden dejar su opinión en los comentarios. Eso justamente es una retroalimentación. Si les gustó, incluso si no les gustó, ¿qué es lo que no les gustó? La crítica constructiva es bienvenida, las sugerencias son bienvenidas. Van a ser tomadas en cuenta. De hecho ya se tomaron en cuenta varias sugerencias. Se incorporaron los ejercicios, se empezó a mostrar los videos en pantalla completa y no moviendo tanto la cámara para no marear tanto. Justamente la idea es mejorar el producto para que ustedes lo puedan disfrutar y aprender de una mejor manera y así compartir más todo este conocimiento. No se olviden de comentar, suscribirse, compartir, darle me gusta o corazón, depende de la plataforma donde estemos. Ya con esto me despido y será hasta la próxima.